Bueno, Cosman, usted con respecto, usted y el equipo que trabaja, tienen algunos datos con respecto a esto que es inusualmente nuevo, naturalmente, para todo el mundo, para toda la humanidad, que tiene que ver con el COVID-19, pero está señalando que la tasa de letalidad del COVID se mide mal, porque la carga de fallecidos está muy retrasada. ¿Cómo debemos interpretar esto? A ver. Bueno, en realidad hay dos problemas. O sea, para medir correctamente la tasa de letalidad, hay que trabajar sobre los casos resueltos. Es decir, los casos que uno ya sabe si fallecieron o si se recuperaron. Uh-huh. Entonces, o sea, hay un primer error, que es decir, bueno, hasta el día de hoy hubo, no sé, 60.000 casos y hasta el día de hoy hay 1.200 fallecidos. Entonces dividimos 1.200 dividido 60.000 y eso me da que la tasa es el 2%. Bueno, ese es un error porque los 60.000 casos no sabemos todavía si están resueltos. De esos casos todavía puede haber muchos casos que pueden quizás estar en terapia y van a fallecer, pero a eso además se le suma que muchos de los casos que tiene, digamos, que se han dado en la provincia, de muchos de los fallecimientos se han cargado muy tarde. O sea, todos estos últimos casos reportados estas últimas semanas, muchos de estos casos han sido de gente que falleció hace 1 o 2 meses, incluso más. Uh-huh. Bueno, en su momento ya el gobernador de la provincia de Buenos Aires tuvo que reconocer algo al respecto, ¿no? Claro, o sea, el problema es que el mecanismo de carga está a cargo, digamos, de los efectores, tanto públicos como privados. Es decir, si una persona fallece por COVID en un sanatorio privado, el sanatorio debería cargar en esa base de datos que se llama CISA, que es la base de datos nacional, o sea, debería cargar en ese que tal persona, digamos, con tal identificación falleció. Uh-huh. O sea, es el mismo sistema donde se carga si esa persona había dado positiva. El tema es que lo que pasó, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, es que la mayor parte de los efectores privados, o muchos de los efectores privados, no lo cargaban. Entonces lo que terminó haciendo el gobierno de Buenos Aires, de la provincia de Buenos Aires, es contrastar las partidas de defunción con la gente que había sido cargada positiva como COVID en el sistema, o sea, que había sido diagnosticado con COVID, y ahí entonces pudieron hacer la carga de los fallecidos. Eso fue lo que pasó en Buenos Aires, que de un día para el otro aparecieron 3.500 fallecidos. Claro, claro. Que a toda la gente le quedó una sensación como que esa información se estaba ocultando por allí, ¿no? Que quizás tampoco eso ocurrió, sino que en definitiva tiene que ver con las fallas en la carga, ¿no? Claro, es que el problema es que al estar muy saturado el sistema de salud, que es lo que está pasando, por ejemplo, en la provincia de Santa Fe, uno se imagina en un sanatorio privado que tiene la terapia al borde de la explosión, lo último que se ponen a hacer cuando fallece un paciente es ir al sistema ese nacional a cargar los datos como corresponde según el decreto y demás. Yo creo que uno entiende por qué por ahí los sanatorios no tienen quizá el personal siquiera disponible para ir a cargar esos datos. Claro. Cosman, y realmente, más allá de estas cargas, que seguramente cuando se logre completar va a abultar aún más el número de personas fallecidas a raíz de esta pandemia, comparativamente, desde su óptica, Argentina, por la cantidad de habitantes que tiene y por la cantidad de casos positivos, ¿cómo está en cuanto a la letalidad? Eso, digamos, es muy difícil porque este problema que tenemos acá lo tienen en todos los demás países también. Ajá. Entonces, viste, por ahí, Argentina, por ejemplo, es un país que tuvo muchísimos casos y muchísimos fallecidos. O sea, si uno mira el número de fallecidos por millón de Argentina, Argentina está entre los 20 primeros países. Pero también hay que tener en cuenta que hay otros países, o sea, así como por ejemplo la provincia de Buenos Aires hizo esto de agarrar y preocuparse por cargar todos los datos, aún o sea, por no ocultarlo, quizás hay otros países que no hacen este mismo esfuerzo, ¿no? De ese mismo trabajo estadístico. Entonces es muy difícil comparar. Claro, o sea, las comparaciones siempre son odiosas, y esto no es la excepción, entonces.
Claro, sí, no, aparte es difícil porque tienen distintas reglas incluso para, qué sé yo, Chile, por ejemplo, en un momento no contaba las personas que no habían sido atendidas en hospitales. Entonces, si alguien se moría en la casa por COVID, no entraba en la estadística. Y así como Chile, hay muchísimos países que cada uno ha tomado sus políticas, digamos, para contar la letalidad. Uh-huh. Y de acuerdo a la información y a lo que ustedes investigan, visualizan y demás, ¿cómo estamos en la provincia de Santa Fe? Usted sabe que estamos muy preocupados acá en el norte, ¿verdad? Porque daría la impresión que el pico de esta pandemia está llegando también al norte provincial. Sí, en este momento creo que particularmente Reconquista es el lugar más complicado, digamos. O sea, el norte de Santa Fe es uno de los lugares más complicados del país en este momento. Acá, o sea, la provincia de Santa Fe es una de las que más fuerte sufrió la pandemia, porque es como que acá llegó en un momento de mucho relajamiento, con muy pocas medidas de restricción. Cuando ya se habían levantado todas las medidas, ahí apareció acá, digamos, con fuerza, y no se tomaron medidas de restricción importantes frente a la aparición de los casos. Y entonces, a diferencia por ahí de Buenos Aires, donde transcurrió con muchas restricciones, digamos, la pandemia, acá transcurrió con muy pocas, y eso hizo que se fuera un pico mucho más abrupto. O sea, y lo que está pasando ahora en Reconquista me parece muy preocupante. Uh-huh. Si usted viviría acá en Reconquista, estaría verdaderamente preocupado. Sí, bueno, es lo que pasamos acá en Rosario, digamos, hace un mes y medio, 2 meses. Y más, o sea, un poquito más. O sea, en este momento los casos en Reconquista están creciendo, es como si una persona contagiara a 2. Entonces eso produce un crecimiento exponencial de los casos que, si no se toma algún tipo de medida drástica, pues va a llevar a una explosión de casos y una explosión del sistema de salud. Si lo estarían escuchando, cosa que es factible, autoridades municipales, autoridades provinciales de aquí de la zona, usted le diría, hay que tomar medidas más drásticas, hay que tomar medidas que lleven a un aislamiento mayor. O sea, claro, en este momento, como está, digamos, por lo menos lo que se ve de las últimas 2 semanas, que en realidad es una foto de 2 semanas más atrás, ¿no? Porque lo que uno ve, los casos reportados el día de hoy, son casos que posiblemente se contagiaron hace más de 10 días. Entonces, esa foto, que ya es una foto un poco vieja, muestra que los casos se van duplicando, los nuevos casos, ¿no? Que si una semana estamos en un promedio de 20 casos, a la semana siguiente estamos en un promedio de 50, y si eso sigue así, en una semana vamos a estar en un promedio de 100, y en 2 semanas en un promedio, bueno, ya no creo que se llegue a 200, porque ahí empieza a aparecer ya la saturación, porque cuando hay demasiada gente ya contagiada, o sea, es como que uno le tira el virus a 2, pero no contagia a 2 porque uno quizás ya lo tuvo, ¿no? Cuando empieza a saturar ya la cantidad de gente. Pero el tema es que, primero, que se puede producir un número muy grande de fallecimientos, y aparte una saturación del sistema de salud. O sea, que eso de que uno contagia a 2, hay que cortarlo, no se puede seguir así. O sea que ustedes presuponen que es muy factible que aquí para Reconquista podamos llegar a tener 100 casos positivos por día. Sí, o sea, muy probablemente, o sea, eso podría pasar de acá a 1 a 2 semanas. O sea, que más aún, o sea, si lo que pasó, yo no estoy en Reconquista, pero si no hubo ningún cambio en el comportamiento de la gente en Reconquista estas últimas 2 semanas, diría que lo veo casi inevitable. Y prácticamente no hubo cambio. La realidad es que prácticamente no hubo cambio, porque creo que jugamos por allí con el talón de Aquiles, que es la gente está relajada porque pensó que ya lo peor había pasado y nosotros alertábamos, y en realidad hoy es el peor momento de la pandemia para este norte provincial, ¿no? Claro, sí, totalmente claro. El tema es que tampoco se puede, yo creo que por lo menos lo que fue una experiencia, yo hablo de las experiencias, digamos, que hemos tenido trabajando en distintas localidades de la provincia, lo que es claro es que no se puede apelar a la responsabilidad individual de la gente solamente. O sea, hay todas esas
esos discursos, digamos, de apelar a la responsabilidad de la gente, por supuesto, es importantísimo. Pero si uno no pone medidas de restricción, el comportamiento no cambia significativamente. Eso lo vimos en prácticamente toda la provincia. O sea, cuando se tomaron medidas de restricción, hubo cambios notorios en las curvas. Uh-huh. O sea, solo apelar a la concientización no alcanza, hay que ir por más, hay que tomar actividades o conductas restrictivas, y con las conductas restrictivas sí, allí se ve cómo los números comienzan inexorablemente a descender, los casos positivos. Claro, o por lo menos a bajar la velocidad, o sea, de crecimiento. Claro. Y otra cosa además importante es que, o sea, uno de los problemas que nosotros notamos acá en la provincia es que a veces hay mucha gente que tiene la voluntad de cuidarse, pero no sabe cómo, o sea, porque no hay información correcta. Entonces, o sea, qué sé yo, por ejemplo, la gente piensa que bañándose de alcohol en gel está protegida, porque eso fue el discurso dominante, no hay que usar alcohol en gel, que hay que ponerse, los protocolos implican que hay que sacarse las zapatillas, cosas así que en realidad no influyen prácticamente en los contagios. La mayor parte de los contagios se deben a compartir ambiente cerrado con otras personas. Eso es, o sea, entonces, eso es hay que darle información correcta a la gente, o sea, eso es cosa que se aprendió, ojo, esa información fue la inicial, la anterior, lo que yo decía del alcohol en gel y todo eso era al principio cuando no se sabía nada, decían, bueno, tratamos de hacer hagamos todo lo que podemos. Bueno, lo que se aprendió en estos últimos meses, es que la principal vía de contagio son los aerosoles. O sea, que son como pequeñas partículas, o sea, pequeñas gotitas, micro gotitas de agua chiquititísimas, uh-huh, que flotan en un ambiente. Entonces, por eso la mayor parte de los contagios se dan en un ambiente cerrado. Si uno está al aire libre usando barbijo, la probabilidad de contagio es bajísima. Entonces, este tipo de información es la que hay que darle a la gente, para que quienes quieran, o sea, quienes dispuestos a cuidarse, o sea, entiendan que hay que cuidarse, sepan cómo hacerlo. Está claro. Dice José, preguntale, ¿es muy descabellado pensar en retroceder de fase, por ejemplo, a la fase 3 o a la fase 1 por algunos días hasta que pase esto? Mira, eso no, digamos, a mí no, a ver, desde el punto de vista de bajar los contagios, sería lo más adecuado, pero eso me imagino que ahí, si eso se puede hacer, si no, es de obediencia a cuestiones más políticas que yo no desconozco completamente. Uh-huh. O sea, si uno piensa en de qué manera se puede evitar que colapse el sistema sanitario en el norte, y habría que, o sea, lo más razonable sería hacer un aislamiento del estilo, ¿no?, de una fase 1, pero eso, si es posible, factible, o si la gente lo va a cumplir, si están las herramientas para que la gente lo cumpla y demás, lo desconozco completamente. Claro. Reitero el concepto, me parece que a nosotros nos llegó tarde esto cuando las guardias están bajas y cuesta hacer entender, por ende, hoy día realmente que tenemos que subir las guardias inmediatamente e inexorablemente, ¿no? Sí, o sea, yo creo que nosotros sufrimos un problema en la provincia de Santa Fe y en todo el interior de la Argentina, y es que todas las medidas se fueron tomando en función de lo que pasaba en Buenos Aires. Entonces, cuando en Buenos Aires había casos, fuimos todos aislados. Cuando en Buenos Aires empezaron a bajar, se relajó todo. Y la realidad es que nosotros, o sea, tuvimos meses de aislamiento totalmente injustificados al principio, porque acá habíamos resistido completamente la pandemia, y después, cuando necesitamos usarla, digamos, esa herramienta, que es la cuarentena o el aislamiento, como se quiera llamar, la gente ya está cansada. Esa es, pero bueno, es por eso que se haya hecho mal antes, o sea, que se hayan cometido esos errores, no implica que ahora no tengamos que, o sea, no tengamos que, de todas formas, hacer lo que hay que hacer. Claro. Termino con esto, dice el oyente, ¿significa que el virus no queda en la superficie? ¿Y qué pasa con la desinfección de la mercadería?
Bueno, o sea, el virus queda en la superficie un tiempo, pero es menos probable, o sea, todo lo que se puede hacer hay que hacerlo. O sea, si uno tiene la posibilidad de desinfectar mejor, si uno tiene, pero la probabilidad de contagiarse por una mercadería, por tocar una superficie es muchísimo más baja, es mucho más baja que por la probabilidad de contagiarse por compartir un ambiente cerrado con otra persona. O sea, hay que hacer todo lo que se puede hacer. Pasa que uno no le puede pedir a la gente que haga todo. El que pueda hacerlo todo, bárbaro, que haga todo. El que tenga menos posibilidades, por cuestiones de tiempo y demás, que por lo menos atienda lo principal, que es no compartir espacios cerrados. O sea, eso es lo más importante, no compartir espacios cerrados con otras personas que no sean convivientes. Y eso incluye lugares con aire acondicionado. O sea, yo creo que uno de los grandes peligros ahora del verano es estar en ambientes cerrados usando aire acondicionado, ¿no? Porque no hay recirculación del aire, ni los aires acondicionados normales, los que usamos normalmente, solo están todo el tiempo recirculando el mismo aire, no toman aire del exterior. Perfecto. Ernesto Cosman, muchas gracias, muy atento, que tenga un buen día usted, ¿eh? No, por favor, gracias por el contacto. Gracias. Ernesto Cosman es investigador, integrante también del CONICET, charlando con nosotros acerca de lo que nos está pasando en este norte provincial con el coronavirus. Vía Libre. Somos el gran foro de resonancia de toda la realidad que reúne la máxima audiencia comprobada.